del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana, bendito Dios, Isabel, que está con nosotros. Que Dios le bendiga. Su hijo, que el Señor le bendiga. Leemos la palabra de Dios, amigo, tal y como está escrita, honrando al Padre, honrando al Hijo y a su bendito Espíritu Santo. San Juan capítulo 6 y versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Bendito Dios, bendito sea el Señor. Oiga, amado amigo, en esta hermosa y bendecida hora la palabra del Señor. Oiga, la Biblia dice, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Antes de comenzar esta palabra, amigo, yo quiero que si usted se dé cuenta que el ser humano, nosotros estamos creados físicamente, corporalmente, de un cuerpo que la verdad necesita de alimento. Dice la Biblia que nuestro cuerpo necesita un alimento material, y déjame decirte que nosotros, los seres humanos, muchas veces nos preocupamos por el alimento. ¿Qué vamos a darle de comer a esta carne? ¿Qué vamos a darle en los 3 tiempos de comida? Pero déjame decirte, esta tarde, en cierta ocasión, Jesucristo dijo, allá en Mateo capítulo 4, en adelante, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Bendito sea el Señor. Alabamos a Jesús, te alabamos, Cristo. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Dentro de ti hay algo que necesita alimento. Dentro de toda amistad, dentro del ser humano, hay algo que necesita de un alimento diferente, de un alimento no material, sino de un alimento espiritual. Y ese alimento espiritual, amigo, déjame decirte que es la palabra de Dios. Ese alimento espiritual, déjame decirte, amigo, que es la bendita palabra del Señor. Por eso Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor Jehová. En estos últimos tiempos, amado amigo, nos ha tocado vivir tiempos terribles, tiempos en los cuales la humanidad misma, amado amigo, está viviendo tiempos vulnerables a la maldad, vulnerables, amado amigo, a la violencia. Nos ha tocado vivir no solamente a Tenancingo, Santa Cruz, Michapa, Cojutepeque, los 14 departamentos del país, el mundo entero, que, amado amigo, está viviendo, aleluya, tiempos en los cuales, que, amado amigo, la maldad está acrecentando. Pero no obstante, déjame decirte que Dios tiene un plan maravilloso. El hombre hoy en día busca cómo saciar aquel vacío que hay dentro de ellos. El hombre hoy en día el joven busca cómo saciar su vida, cómo saciar su alma, amado amigo, de tanta necesidad que está produciendo cuánta criminalidad dentro de ellos mismos. Pero no encuentran el lugar adecuado para quitar ese sosiego de su vida. Jesús, en la palabra que hemos leído, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Es necesario reconocer que tú y yo, amado amigo, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo, amado amigo, a la palabra del Señor dice que el cuerpo fue formado de la tierra. Y dice la Biblia que polvo es y al polvo tornará. La Biblia dice que el espíritu de aliento que Él ha hecho morar Dios en nosotros. La Biblia dice que oye bien, amigo, este espíritu, la persona al morir vuelve al lugar de aquel que lo dio, o sea, el Dios mismo y a los cielos. Pero hablando del alma, la Biblia dice que el alma solo tiene 2 destinos. Un destino del alma es el cielo a través de Cristo Jesús.
Y otro, amado amigo, es el infierno a través del pecado. Es por eso que Jesucristo dice en cierta ocasión, viendo cuánta necesidad en este mundo, cuando Cristo hablaba de una necesidad, Cristo no se refería, amigo, a la necesidad que tú tienes económica, no se refería a la necesidad que tú tienes hablando físicamente de alimentar tu cuerpo, no. Cristo hablaba de una necesidad espiritual que todo ser humano tiene en su alma, y esto es oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios tiene vida y vida en abundancia, y esa palabra es a través de Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Es por eso que en esta hermosa y bendecida tarde, bajo esta lluvia preciosa, amado amigo, usted tiene que saber algo, que Cristo te anda buscando. No hemos venido a otra cosa a este parque de Tenancingo, no. Hemos venido a buscarte a ti, porque Jesús tiene un plan maravilloso contigo. Sabe, este mundo no te va a dar nada bueno. La Biblia dice de esta manera, que el mundo pasa y su deseo. La Biblia dice que el mundo pasa y sus placeres. El mundo pasa y su deleite. Pero aquel, dice la Biblia, aquel que recibe a Cristo, este tiene vida eterna. Déjame decirte en esta maravillosa noche, déjame decirte, amado amigo, hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Y ese propósito es que tú no te pierdas, sino que vengas a la vida eterna, de la luz a las tinieblas, porque Cristo te ama. Aleluya. Por eso la palabra que hemos leído allá, amado amigo, en Mateo capítulo, bendito Dios, en San Juan capítulo 6 versículo 15 dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A qué se refiere, amigo, la palabra del Señor? Déjame decirte en esta hora que Dios se está refiriendo, bendito sea Cristo, a un alimento, amado amigo, espiritual. La Biblia, amado amigo, Jesucristo dijo en cierta ocasión que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir esto, amado amigo? En estos últimos tiempos, aunque la tierra está pasando momentos terribles, momentos catastróficos, déjame decirte, amado amigo, que en muchas partes del mundo está viviendo el hombre hambres. Hay bastante hambre. La gente muere de hambre. La gente muere de sed. La gente muere de enfermedades. ¿Sabes por qué? La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Este mundo está, amado amigo, bajo un velo terrible de maldición, de pecado, que solamente Cristo lo puede romper. Sí, aleluya. Bendito sea el Señor, alabamos a Jesús. Gloria a Dios. Por eso, amado amigo, es necesario, bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor Jesucristo, alabado Dios. Bendito Dios, qué bueno es Dios. Por eso, amigo, dice la palabra de Dios de esta manera, escucha. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Jesús expresa estas palabras, Él veía la necesidad que había en las personas. Déjame decirte, amigo, que aunque tú tengas 15, 20, 30 años, dentro de tu vida, Jesús ve la necesidad que tú tienes. Jesucristo ve aquella necesidad que hay dentro de ti, alabado sea Dios. El hombre en esa necesidad busca saciar su alma, pero los placeres de esta tierra jamás podrán llenarte, amigo, ese vacío que hay dentro de ti. Pero esta hermosa noche yo te presento uno que puede alimentar tu alma de vida eterna, y ese se llama Cristo, el Hijo de Dios, aquel que produce vida y vida en abundancia. Jesucristo vio, amado amigo, aquella necesidad, y Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A qué se refería, amigo? Dios quiere que te des cuenta de algo esta hermosa noche. Que nosotros, las personas, somos mortales. ¿Qué quiere decir esta palabra mortal? Que tarde o temprano usted y yo tenemos que morir. La Biblia dice de esta manera que el cuerpo vuelve, dice la Biblia, al polvo donde fue tomado, porque polvo es y al polvo tornará de un rato a otro. Pero Dios quiere dejar bien claro esta noche que nosotros los seres humanos, dentro de nosotros tenemos algo que es eterno. Y eso eterno, amigo, se llama alma. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que dentro de ti, amiga, dentro de ti, amigo, hay algo que es valioso, hay algo que a Dios le interesa, hay algo que Dios no escatima como algo poco, no. Dios lo ve como algo grande dentro de ti, amigo, y eso se llama alma. Tan valioso es para Dios, tan valioso es para Dios, que dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Date cuenta, amigo, cuán valioso eres tú para el Señor, el amado Cristo. Aleluya. Dese cuenta, amigo, cuán valioso es usted. Pero Cristo vino a esta tierra. Él vino hace más de 2000 años a morir. Jesús dijo en cierta ocasión: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Porque aquella gente le decía: Abraham nos dio el maná del cielo, pero tú que nos das a nosotros, le decían a Jesús. Porque el hombre piensa que cuando viene Cristo en él no encuentra nada. El hombre piensa que este mundo le va a dar toda la felicidad. El hombre piensa que este mundo le va a dar todo lo que él necesita. Pero este mundo, amigo, este mundo no ofrece nada bueno. Oye bien, Tenancingo, lo único que ofrece este mundo es tristeza, es llanto, es dolor, es angustia y al final una condenación eterna. Sí, aleluya. Por eso es que Dios dio a su Hijo unigénito, Jesucristo. Y Cristo predicando dijo: yo soy el pan de vida. Sí, amén. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el que de este pan come, dijo Jesús, no volverá a tener hambre jamás. Amigo, ese pan es la palabra de Dios. Ese pan se llama Cristo. No camines ya en este mundo, amigo, despreciando la palabra de Dios. No camines, amigo, ya en este mundo haciendo caso a las cosas de esta tierra. Cuando hay un Salvador que dio la vida por ti, cuando hay un poderoso, grande, llamado Jesucristo, que está con los brazos abiertos. Aleluya. Esperando que tú te arrepientas. Jesús dice en la Biblia que Él dijo: yo soy el pan de vida. Lastimosamente, este mundo está en una hambre terrible espiritual. Pero aún habiendo este alimento, el mundo no quiere comer de este pan. Amigo, hay miles de personas. Amigo, hay montones de personas en este preciso momento que lastimosamente dejaron ya de existir en esta tierra. El pan estaba en esta tierra. Como Jesús dijo, la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay tanta gente en este preciso momento que ha tenido que partir de esta tierra. A muchos los están velando, otros los tienen en la morgue, otros ya están enterrados. ¿Sabes qué es lo triste? Que murieron sin Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Por qué? Porque el hombre escatima poco lo que Dios hizo, porque el hombre tiene poco lo que Dios le ofrece, porque el hombre tiene poco lo que Dios le está ofreciendo a través de Cristo. Pero tú, amigo, que en esta hermosa noche estás oyendo la palabra del Señor, date cuenta que Dios tiene algo especial para ti. Aleluya. Eso especial que Dios tiene preparado para ti, amigo, es la vida eterna. Es la salvación de tu alma. Dice la persona: no, pero yo no necesito de Cristo.
Yo así como estoy bien, dice el hombre. Yo así como estoy, dice el joven. Yo estoy bien, pues yo no necesito de nada. Y yo camino tranquilo. No hay enfermedad en mí. Yo me siento pues seguro. Yo pienso de que así como estoy, dice el amigo, estoy bien. Déjame decirte, amigo, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre, hay caminos que a la mujer, hay caminos que al jovencito le parecen derechos, pero ese es camino de muerte. Amén. El único camino seguro en esta tierra se llama Jesucristo. El único camino seguro en esta tierra es el camino que Dios trazó para esta humanidad, y ese camino es Jesucristo, amado amigo, revelado a través del Evangelio para la humanidad.